espacio de debate, de discusión intelectual sobre los problemas del mundo actual, los problemas culturales del mundo actual. ¿Qué viene después del COVID-19? Dado que la cultura va más allá del entretenimiento y la ludificación, la cultura es una conexión con nuestras raíces. Y qué mejor que adentrarnos en este análisis y debate que con expertos de América Latina. El día de hoy pues nos acompaña el diputado federal Santiago González Soto. Él es de profesión abogado, comunicólogo, maestro también en ciencias de la comunicación. Él se ha dedicado a la parte de la docencia, ha sido reportero y bueno, creo que es un gran ejemplo, ¿no? Para poder empezar con este tema de lo que es el COVID, ya que todas las implicaciones de nuestra vida social tienen que ver con la cultura y la comunicación, van íntimamente de la mano. Pues te agradezco, Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, este es el primer programa. Creo que en este contexto histórico, la pandemia va a lograr que se haga un cambio de paradigma en la forma de hacer cultura. ¿Cuál es tu opinión? Primero que nada, Ileana, y al resto de los invitados, tienes toda la razón. Hay un cambio totalmente en el tema cultural, y en el tema cultural lo decimos por una razón. Comentábamos hace no mucho que la cultura, número uno, prácticamente en todos los países ocurre lo mismo. Los presupuestos que se le destinan a los programas culturales son los más bajos. Es decir, si nos quejamos de que a los presupuestos, por ejemplo, de ciencia y tecnología se le dedican presupuestos bajísimos, bueno, cultura todavía está 10 veces abajo. Mientras que ciencia y tecnología, por ejemplo, en un país como el nuestro, recibe alrededor de 28,000 millones. En el caso de la cultura apenas recibe 14,000, es decir, recibe la mitad. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa que para el rescate de nuestros principales características que nos unen, que nos identifican, pues nos falta todavía muchísimo. Pero además, ¿verdad? Creo yo que en esta etapa la cultura se redimensiona, porque ustedes yo creo que han sido testigos de que mucha gente dedicada a la cultura, desde músicos clásicos, músicos populares, no se diga literatos, etcétera, pues prácticamente nos han, con sus videos, nos han brindado momentos de alegría, momentos de esperanza, momentos pues igual de entretenimiento, y esto nos habla de que efectivamente hoy en día no solamente estamos conectados por una tecnología, sino que además nos podemos conectar con sentimientos. Entonces creo yo que sí, el paradigma al que nos estamos enfrentando es un paradigma para bien, porque esto lo que va a traer es un cambio, probablemente no radical, pero sí principalmente un cambio de valorar más los temas culturales. Y justamente no ha venido a revalorar un poco, porque lo que comentábamos hace unos minutos, sin el arte, sin la cultura, nos estaríamos volviendo locos, o sea, le estamos dando un nuevo valor, está alimentando nuestra alma, nuestro espíritu en estos días de encierro finalmente. Así es. ¿Qué papel crees que juegan los medios de comunicación en el desarrollo de la cultura? Mira, creo yo que los medios tradicionales, lamentablemente, le dedican muy poco espacio a lo que nosotros conocemos como las manifestaciones artísticas. Y me refiero a manifestaciones artísticas, principalmente pues, el teatro, el cine, la literatura, la escultura, todo aquello que tiene que ver con la parte artística en el desarrollo del hombre. Le dedican más a otro tipo de géneros que probablemente no eduquen, sino solamente entretienen. Entonces, la cultura lamentablemente en los medios tradicionales ha estado alejada durante décadas. Esto ha impedido que nuestro pueblo en general pues tenga un nivel en el que aprecien en el que puedan apreciar las actividades estéticas o el desarrollo estético de la cultura. Y un ejemplo, que en alguna de las novelas apareciera un profesor y que el profesor a los muchachos les diga:
Miren, para que podamos comprender cuáles han sido nuestras raíces, vamos a conocer, por ejemplo, la cultura maya. Y ya con que digan la cultura maya, con eso la gente puede interesarse en una de las culturas mundiales, con un desarrollo impresionante y que, bueno, pues desaparecieron a raíz de la conquista salvaje que vivió el país. Entonces, los diferentes programas que tenemos en la televisión abierta, en la radio incluso, nos llevan a pensar que única y exclusivamente están pensando en una programación en la que no están interesados en la formación de un ser que aprecie el arte, sino única y exclusivamente la programación está destinada al entretenimiento. Y no que el entretenimiento sea malo, ¿no? El problema es que produce mucho ocio. En cambio, la cultura, pues produce todo lo contrario. Produce que la gente al menos tenga una reflexión, que al menos esa reflexión te lleve a decir, oye, a mí me encantaría ser escritor, o me encantaría ser pintor, o me encantaría ser escultor, porque lo estás viendo manifestado en algún programa, en alguna película o en alguna novela incluso. Y en la Cámara de Diputados, ¿qué están haciendo justamente para dignificar la cultura en este momento? Bueno, nosotros hicimos algunas sugerencias al Instituto de Telecomunicaciones a través de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Yo en la Comisión de Cultura soy secretario y además soy coordinador de la subcomisión de propiedad intelectual. Entonces aquí la sugerencia que se le hizo al IFETEL, para que a su vez el IFETEL le pudiera hacer llegar esta sugerencia a las televisoras y a las radiodifusoras principalmente, era que pudieran programar una serie de actividades que está generando la Secretaría de Cultura. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con recorridos virtuales en museos, con conciertos que se han estado desarrollando en diferentes escenarios, igual virtuales en el país, con una serie de presentaciones de libros a los que la gente puede tener acceso. Entonces, eso fue lo que nosotros propusimos con la finalidad de que la gente pudiera tener en casa una programación más enriquecedora y que además, como dije en un principio, les ayude a pensar a que esta pandemia, vaya, sí tiene sus riesgos, pero que si nos cuidamos todos, los riesgos los disminuimos. De esto que hablas respecto a la propiedad intelectual, me surge una duda. Sí. Estamos hablando de un paradigma cultural, pero ¿crees que estemos pasando a un paradigma digital? Creo que ahí van a tener una gran tarea, ¿no? Ahora que se van a retomar las sesiones en septiembre, porque es algo que tenemos pendiente. Bueno, se ha planteado incluso que podamos sesionar principalmente las comisiones. Las comisiones regularmente están compuestas de unos 40 miembros. Entonces es posible sesionar en una comisión. Lo complicado sería que toda la Cámara sesione. Pero sí, yo pienso que este tipo de actividades virtuales pues llegaron para quedarse en el país. Y estas actividades, pues ya sabemos bien que desde hace unos 30 años que empezó a tomar forma la educación a distancia, porque esto solamente se hacía en la educación, pero hoy, bueno, hoy lo vemos ya prácticamente en muchas de las actividades de la vida cotidiana, incluso familias. A mí me ha tocado que mi familia, mis hermanos, con mi mamá nos reunimos virtualmente, pues para poder vernos todos como en este momento lo hacemos aquí. Entonces, este tipo de cosas llegaron para quedarse y que aunque hayan surgido en principio como una necesidad de la educación a distancia, hoy nos damos cuenta de que nos puede servir muchísimo para nuestro desarrollo intelectual, para el crecimiento de nuestro desarrollo social o para el conocimiento de otras actividades que tengan que ver con la economía o la política. Entonces sí, efectivamente, como lo comenta Siliana, hoy esta parte tan importante que tiene que ver con la comunicación a distancia llegó para quedarse. Se está uniendo Florencia Lagos Neumann ahorita con nosotros. Ella
Es corresponsal de prensa de Crónica, es analista política, analista internacional, es gestora cultural, es exagregada cultural de la Embajada de Chile en Cuba y bueno, ex bailarina del Ballet Nacional de Cuba. Te saludo con mucho gusto, Florencia, gracias por unirte con nosotros. Le comentaba el diputado federal Santiago González, que bueno, que estamos en un momento, en un nuevo espacio de diálogo con expertos internacionales referentes de la cultura. Por eso nos sentimos muy contentos de tenerte con nosotros. ¿Puedo empezar haciéndote una pregunta, Florencia? En este momento histórico de la pandemia, ¿cómo crees que va a cambiar la forma de hacer cultura? Yo creo que primero hay que ponernos en el contexto en el que estamos viviendo, algo que jamás había ocurrido en la humanidad y que muchos artistas, cultores están haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora, tratando de la manera, ocupando las herramientas que nos entregan las tecnologías a través de lo audiovisual. Respecto a lo que decías, Florencia, ¿crees entonces que desde nuestro hogar, desde nuestra casa, podemos hacer esa cultura y hacer pues esta unión de lo que es el espacio de construcción de la cultura para lograr un mundo mejor? Yo creo que sí, y que de hecho está ocurriendo. Y que está ocurriendo también que el confinamiento nos ha obligado a todos a mirarnos un poco más hacia adentro, una introspección que era muy necesaria de cuáles son las reales cosas que valen la pena en la vida, cuáles son las razones por las que estamos aquí en el fondo. Hoy estamos frente a la real extinción de nosotros y del planeta. Exactamente, lo que hablábamos un poco hace rato, ¿no? Creo que las crisis es un momento de oportunidad. Y bueno, hemos enfrentado varias crisis y han sido momentos de oportunidad de poder comunicarnos justamente, y el arte es algo muy, muy importante para esta comunicación. ¿Qué destino crees que tengan las formas de estructura social en la globalización después de la pandemia? Bueno, yo creo que la pandemia agudiza un panorama que estaba siendo crítico debido al propio sistema capitalista. Recordemos que en nuestra región, América Latina, ya había una situación muy convulsa, se estaban generando distintos focos de estallidos sociales, Ecuador, Colombia, el propio Chile, Brasil, que estaban en el fondo pidiendo un cambio de sistema de vida, debido a la propia crisis del sistema capitalista, que es parte de una de las falencias de este sistema, en el fondo entrar en crisis cada cierto tiempo, porque la economía especulativa en el fondo revienta debido a que no tiene los recursos para subsistir. Entonces, esto ahora con la pandemia se agudiza aún más. En Chile, por ejemplo, están saliendo a las calles a protestar. Respecto a lo que nos comenta Florencia y a lo que platicábamos, ¿quién crees tú que debe de llevar las riendas del nuevo paradigma cultural? ¿La gente o el Estado? ¿O deben de ir de la mano? ¿Cuál es tu opinión, Santiago? Lamentablemente, si uno quisiera que la gente, es verdaderamente imposible, por ejemplo, en un país de 130 millones. Por eso lo que se requiere es de líderes que tengan la sensibilidad para poder encaminar o encauzar este nuevo modelo, que ahí sí, el nuevo modelo que está demandando la gente. Y efectivamente, como lo señala Florencia, hay dirigentes que no están a la altura. Por ejemplo, en el caso de nuestro presidente, él se ha negado, y creo yo que es correcto, se ha negado a endeudar el país. ¿Por qué? Porque prefiere que todos aquellos recursos que de alguna manera se ha destinado este año a programas superfluos, hoy se destinen totalmente a la pandemia con la finalidad de poder atender las emergencias. Nosotros creo que tenemos una ventaja sobre otros países, porque hay que recordar que desde el año pasado, es decir, 2019, y este año en México, nuestros adultos mayores de 68 y más, pues reciben una pensión. ¿Qué significa? Significa ahora sí que un gran alivio, porque están recibiendo un dinero a través de una tarjeta que mensualmente están yendo a cobrar. Eso no ocurriría
no ocurriría si no existiera esta ayuda para los de 68 y más. ¿Y qué quiere decir? Que no hay necesidad de que salgan de casa a buscar un trabajo o a preocuparse por el alimento porque están recibiendo una ayuda. En el caso, por ejemplo, igual de los jóvenes con becas o los jóvenes construyendo futuro, pues tienen un recurso que están utilizando y eso amortigua el hambre, y en el caso de México, a diferencia de otros países, pudiéramos decir que nuestro presidente se adelantó a una, posible protesta social. Aquí lo que hemos tenido, ahí sí, a diferencia de otros países, es que tenemos una oposición lamentablemente poco sensible, porque se preocupan porque les vaya mal al presidente, y si le va mal al presidente, le va mal al país. Sí tenemos que ir de la mano, sociedad, con su gobierno, porque hay que recordar que los gobiernos son electos por la gente. Tiene mucho que ver eso, ¿no? Porque finalmente la forma de colonizarnos se traducía en la cultura. Entonces ahorita estamos en México con un nuevo paradigma. La gente al tener que comer, finalmente también puede alimentar el alma, puede alimentar el espíritu por medio de la cultura. Esto va a la otra pregunta. Si quieres me contesta Santiago y después Florencia, yo creo que es un poco la misma pregunta. ¿Ustedes cómo ven? ¿Creen que en la visión de Marshall McLuhan, que era el visionario de la aldea global, creen que en este momento somos esa aldea global, digo, en tiempos de la pandemia, o estamos segregándonos más? ¿Cuál es su opinión? No, tiene toda la razón. McLuhan lo predijo, pues no sé, allá por la década de los 40, predijo lo que hoy estamos viviendo, esta famosa aldea global, y hoy las tecnologías nos permiten ser esa aldea, porque prácticamente podemos estar en todos los rincones del país o del mundo más bien. Florencia, adelante. Bueno, primero quiero saludar al diputado también y creo que hoy es un aniversario de José Martí, que decía que sin cultura no hay libertad posible. Y en ese sentido retomo lo que dice Ileana con respecto a que el Estado sí debe jugar un rol fundamental en propiciar a la sociedad estos espacios para acceder a la cultura. Y en ese sentido, la pregunta quizás podría ser, ¿qué cultura? ¿La cultura hegemónica del neoliberalismo, que es la que se nos trata de instalar, o nuestra propia cultura? Y en ese sentido, yo las veces que he estado en México he podido observar que México tiene una fuerte identidad cultural de resistencia, y eso se traduce en sus artistas, en su pueblo, en su folclore, y creo que esas son las resistencias que hay que seguir haciendo desde los territorios para que no seamos en el fondo bombardeados por estas ideas, por estas identidades culturales que nos quieren imponer finalmente el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese sentido, cuando hablan de lo de la globalización, creo que por una parte es real que nos conecta, nos hace poder llegar a distintos rincones, pero sin embargo, estas tecnologías, al no ser compartidas democráticamente, sus controles, no hay un control de todos los países sobre lo que circula en las redes, sobre lo que más se ve, sobre lo que menos se ve, termina siendo una herramienta un poco engañosa, porque al mismo tiempo que se globaliza una información o que se globalizan contenidos, no se globalizan todos los contenidos ni todas las informaciones. Por ejemplo, ahora, ¿cómo nosotros competimos? Este mismo programa tan interesante que han levantado ustedes. ¿Consideras que a mayor información es menor la capacidad de raciocinio? Algo que hemos visto, como lo mencionas finalmente, es que los modelos hegemónicos son los que manejan la comunicación. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué se necesita hacer para que la gente pueda formarse un criterio propio? Bueno, yo creo que eso tiene que ver con la educación, con el acceso a la educación real y de un desarrollo de pensamiento crítico real que se le pueda ofrecer a las sociedades en los distintos países. O sea, ese nivel de información o ese bombardeo de información
va a ser mejor digerida o vista con una mirada un poco más crítica o sin tragarse lo primero que se ve, siempre y cuando tú le des herramientas al ser humano para poder discernir qué es lo que a ellos le hacen sentido realmente, y para eso es fundamental la educación, que se le otorgue a los pueblos. En el caso de México, con esto de la Cuarta Transformación de México y del rol de los jóvenes en la Cuarta Transformación, yo creo que vuestro presidente está mirando aquello porque él sabe que en el fondo seres humanos conscientes y educados van a ser realmente seres humanos libres, que no es lo que se vive, por ejemplo, en Chile, donde existe una educación de mercado, se lucra con la educación, somos un país con mucho analfabetismo aún. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, qué herramientas tú les das a las personas para que ellos puedan formarse de verdad su propia opinión, y eso tiene que ver con la educación que parte desde la cuna, no solamente la universidad, sino que desde que los niños tengan igualdad de acceso a buenas guarderías, a buenas escuelas, a buenas universidades. En tu opinión, respecto a que si estamos viviendo la teoría de conspiraciones y que los sucesos importantes están controlados, tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿cuál es tu opinión? Primero, habría que tener pruebas para saber si realmente esta pandemia fue una creación de algún laboratorio, de las grandes hegemonías que están luchando por ser la mayor potencia. Y recordemos que antes de que sucediera la pandemia, Estados Unidos y China tenían una guerra comercial muy profunda, disputando la hegemonía mundial, donde China ya estaba liderando la economía como primera potencia, incluso la batalla tecnológica la estaba ganando China, y de pronto, sospechosamente, aparece en la propia China esta pandemia, y acto seguido aparece el presidente de Estados Unidos culpando a China de la creación de la pandemia, siendo que China era la más afectada por la pandemia. Yo creo que yo no puedo afirmar que esto es una creación de Estados Unidos, pero la verdad es sospechoso cómo se han ido dando los distintos hechos. ¿Cuál crees que es el futuro de la cultura y de los pueblos en la Tierra después de esta pandemia? ¿Y cuál es su relación con el Estado finalmente? ¿Qué es lo que pueden realizar? Seguir trabajando, seguir luchando por conquistar derechos que el propio sistema ha ido negando a los seres humanos. Y en eso la cultura, los pueblos tienen un rol fundamental. Los cambios en la historia de la humanidad siempre han sido producto de pueblos organizados, de pueblos conscientes. Y en ese sentido yo creo que América Latina ha despertado debido a este propio sistema que lo ha llevado a una situación, pero límite de sobrevivencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que este estado de catástrofe que estamos viviendo puede ser una gran oportunidad para poder avanzar en una emancipación real y en que, como decía el diputado, se mire hacia un otro modelo de vida, un otro modelo de administración del Estado que realmente le entregue vidas dignas y con derechos humanos a las distintas poblaciones, a los distintos pueblos, a los distintos países. Porque de lo contrario, yo creo que es el fin, así de complejo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad de poder, en el fondo, seguir disputando ese lugar donde el ser humano sea el centro y no lo último, y no sea algo de lo cual se abusa, sino que sea quien tenga el derecho de poder construir su propia identidad, su propia modo de vida, y en ese sentido creo que algunos territorios dentro de nuestra región pueden dar ejemplos, como lo hace Cuba, por ejemplo, donde a pesar de un brutal bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de no contar con muchos recursos que quisiera contar,
sí avanza en entregar educación gratuita y de calidad, entregar salud gratuita y de calidad, y pone al ser humano en el centro. Y esto tiene que ver con convicciones éticas, que después desencadenan en ideologías, que después desencadenan en políticas públicas, pero tiene que ver con una otra ética. Muy bien, Florencia, pues agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Creo que eres, bueno, un referente de cultura en América Latina. Y bueno, estoy hablando con una mapuche chilena cubana. Te agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Liana, de verdad es muy nutritivo poder participar de estos programas con estas preguntas tan interesantes que tú estás planteando y que nos hacen poder pensar el futuro, que es tan importante para toda la humanidad. Muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, estamos en comunicación. Agradezco que nos hayas acompañado. Pues creo que hemos visto lo importante que es esto, ¿no? La unión que tiene que haber entre el Estado y la sociedad para poder lograr cosas grandes finalmente dentro de la cultura y dentro de todo el desarrollo que estamos viviendo. A modo de conclusión, tengo dos preguntas. ¿Tú cuál crees que sea el modelo social que tenemos que ir haciendo desde la comunidad artística con el Estado y la iniciativa privada, también para el quehacer cultural y del arte? Pues creo que la propuesta que tiene el presidente Andrés Manuel es acertada, pues, que sea un estado de bienestar en el que privilegiemos que aquellos que sean felices pues han alcanzado ese estado de bienestar, y sustituirlo por el actual modelo, que es un modelo en el que empobrece a millones y única y exclusivamente enriquece a unos cuantos. Entonces creo yo que ese es el camino al que podamos aspirar, y que esto a su vez pues nos enseñe lo importante que tienen nuestros orígenes como seres humanos. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es el futuro de la cultura para los pueblos de la tierra? No solo en México, que estamos ya logrando ese desarrollo y ese bienestar, sino que ¿qué viene para el mundo respecto a la cultura? Lo que estamos viviendo de la pandemia, en el tema de estar más en casa, en el tema de cuidarnos más, me refiero a la higiene, en el tema de que tengamos mayor precaución en el manejo de nuestros alimentos, en el manejo pues de todo nuestro sistema inmunológico y todo aquello que tiene que ver con la salud, pues son cosas que llegaron para quedar. Hoy tiene que estar lavándose las manos, ahora sí que de manera reiterada. De igual manera, no te toques el rostro, porque las manos prácticamente todo lo que tocan puede estar contaminado, y eso nos debe traer una nueva cultura. Por eso es importante decir que lo que hoy estamos viviendo confinados llegó para quedarse mucho de ello, y que aquí tenemos que aprender esta lección en el sentido de que el confinamiento nos acerca más a nosotros mismos, porque sí nos habíamos alejado gracias a todo lo que tiene que ver con estos dispositivos móviles. Entonces, bienvenido, creo que tenemos que cuidarnos más, y esto nos debe llevar a tener una sociedad al menos más unida. Muchísimas gracias, aprecio mucho tu tiempo, tu conocimiento, tus experiencias, y bueno, pues espero que nos podamos encontrar por este medio o ya de manera física en algunos meses para seguir compartiendo sobre los paradigmas culturales. Te agradezco muchísimo, Santiago, te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Nos estamos viendo pronto, hasta luego.